En este video te mostraré cómo instalar Moonraker y Mainshell, dos herramientas que te permitirán monitorear y controlar tu impresora 3D de manera remota y en tiempo real. Vamos a comenzar explicando algunos conceptos clave. ¿Qué es Klipper? Klipper es un firmware avanzado para impresoras 3D. El firmware es un tipo de software que se encuentra dentro del hardware y controla su funcionamiento. En el caso de una impresora 3D, se encarga de interpretar los comandos de impresión y traducirlos en movimientos físicos. Antes de Klipper, la mayoría de las impresoras 3D utilizaban otro firmware llamado Marlin. Sin embargo, Klipper requiere más potencia de procesamiento, por lo que en modelos más antiguos era necesario conectarle una computadora externa como una Raspberry Pi con Linux, que lo ejecutaba y enviaba los comandos a la impresora. Actualmente, impresoras como la Creality K1 y la Ender 3 V3KE ya incluyen Klipper de fábrica, o al menos una versión personalizada llamada Creality OS, eliminando la necesidad de un dispositivo externo. Klipper se divide en dos partes. Klipper Firmware se ubica en la MCU, es decir, unidad de microcontrolador, que es un chip dentro de la placa base de la impresora. Este firmware controla directamente los motores, sensores, ventiladores y otros componentes de la impresora. No realiza cálculos complejos, solo sigue las instrucciones que recibe desde el Klipper Host. Esta es la otra parte. Klipper Host se ejecuta en el SoC o System on a Chip, es decir, en un módulo secundario con Linux, que puede ser una Raspberry Pi o un módulo integrado en la impresora. Se encarga de los cálculos complejos, como interpretar el G-code, para luego enviar las instrucciones a la MCU. Por ejemplo, si subes un archivo de impresión a la impresora, Klipper Host lo procesa y lo envía por partes a la MCU para que ejecute la impresión. En modelos más antiguos, sin este módulo con Linux, Klipper Host debía ejecutarse en una Raspberry Pi o en una PC externa. Pero por ejemplo, en la Ender 3 V3KE, todo está integrado dentro de la propia impresora. Klipper utiliza archivos de configuración con extensión .cfg, los cuales son archivos de texto editables. Esto significa que puedes modificar fácilmente los parámetros de la impresora sin necesidad de recompilar nada, lo que facilita la personalización y ajustes. ¿Qué es Mainshell? Mainshell es una interfaz web diseñada específicamente para controlar y monitorear impresoras 3D que utilizan Klipper. Es una de las opciones más populares junto con Fluid, pero Mainshell está optimizado para trabajar directamente con Moonraker. ¿Para qué sirve? Mainshell te permite desde su interfaz monitorear visualmente la impresión en tiempo real, temperatura, velocidad, progreso, etc., ajustar parámetros en vivo sin necesidad de modificar el firmware, ver logs y estadísticas de tus impresiones, configurar macros y scripts para automatizar procesos de impresión. Mainshell, de igual forma, una vez instalado, se ejecuta en el mismo módulo donde está Klipper Host y Moonraker, es decir, en el módulo secundario con Linux. ¿Qué es Moonraker? Moonraker es un servidor de API diseñado para trabajar junto con Klipper en impresoras 3D. Su función principal es proporcionar una interfaz de comunicación entre Klipper y diferentes aplicaciones o interfaces de usuario, como Mainshell, Fluid, etc. Una vez instalado, se ejecuta en el módulo secundario con Linux. Actúa como un puente entre el firmware Klipper y cualquier aplicación externa que necesite interactuar con la impresora. Permite hacer cosas como monitorear la impresión en tiempo real, por ejemplo, temperaturas, estado de la impresora, progreso, etc. Enviar comandos de impresión, iniciar, pausar, cancelar, etc. Y subir archivos de impresión G-code desde una PC. Bien, ahora que ya tenemos un poco de contexto, vamos a proceder con la instalación de Moonraker y Mainshell. Como primer paso, vamos a realizar el ruteo de la impresora. Esto implica algunos sencillos pasos que se tienen que aplicar directamente sobre la misma. Ya en la impresora, vamos a la configuración. Después buscamos la opción que dice información de la cuenta de root, la seleccionamos y nos va a dar un pequeño disclaimer. Seleccionamos el check y esperamos aproximadamente 30 segundos a que nos deje seleccionar el botón de sí. Con esto nos proporcionará una cuenta y contraseña que anotaremos para utilizar más adelante. Seleccionamos la flecha que se ubica del lado superior izquierdo para regresar al menú de sistema. Ahora, en la opción de información de la cuenta, puedes ver que está resaltado en amarillo la palabra root,
que indica que ya está habilitada la cuenta root. Dentro del mismo menú que estamos, vamos a seleccionar la opción de detección de versión para comprobar que estemos en la última versión del firmware. Una vez validado esto, aparece el mensaje que comenta: actualmente tenemos la última versión. De no ser así, hay que actualizar antes de continuar con los pasos siguientes. Ya validado lo anterior, supongo que ya tienes tu impresora conectada a alguna red. De no ser así, pues solo conéctala para continuar. Ahora vamos a obtener la IP de la impresora. La IP es un número único que identifica un dispositivo dentro de una red. Para obtenerla, vamos al menú Red y como puedes apreciar, el texto que está resaltado en azul muestra la red a la que está conectada la impresora, así como su IP. Tomamos nota también de este dato. Ya en la PC, otra forma para obtener este dato es mediante el portal de Creality Cloud. Si tienes tu impresora registrada, solo es cuestión de entrar al portal y dar clic sobre el botón Workbench, seleccionar el botón de configuración de la impresora y después la opción Device. En la ventana que se abre podemos ver ciertos datos, entre estos la IP. Una opción más es a través del slicer Creality Print. Seleccionamos el menú superior izquierdo, después nos vamos a Creality Cloud y My Devices. Un punto importante a mencionar es que tanto la impresora como la PC, desde donde te conectarás a la impresora, tienen que estar dentro de la misma red. Para confirmar esto, puedes ir a Panel de Control, Network and Internet y Network and Shading Center. No importa que a diferencia de la impresora tú estés conectado por cable, solo que a fin de cuentas la red sea la misma. Ahora vamos a instalar PuTTY. PuTTY es un software de código abierto que se utiliza principalmente para establecer conexiones remotas a otros dispositivos mediante protocolos como SSH, Telnet, Serial, etc. En este caso lo utilizaremos para conectarnos hacia nuestra impresora 3D. Lo puedes descargar desde el enlace que te dejo en la descripción o siguiendo estos pasos. Ejecutamos el instalador y vamos dando clic en Next. Aquí solamente marco esto para que sí me genere un acceso directo en el escritorio. Lo abrimos y por default te establece una conexión SSH por el puerto 22. Esto lo dejamos así y solo ingresamos la IP de la impresora. Se abre la consola y nos pide usuario y password. Ingresamos los que habíamos anotado previamente. Ahora ya estamos conectados y con acceso root hacia la impresora. Como estamos en un sistema Linux, pues podemos interactuar con comandos propios del sistema. Así que vamos a tirar un CD hacia la ruta /usr/data para cambiar hacia ese directorio. Después con un ls listamos los archivos que hay y puedes ver que hay 7 archivos o carpetas en este directorio. Ahora aquí tenemos que clonar este proyecto o script llamado Creality Helper Script. Por cierto, el enlace también está en la descripción, que nos servirá para realizar la instalación de Moonraker y Mainsail. Puedes ver que es compatible con Creality K1 y V3 series. El proyecto está en GitHub, así que para clonarlo vamos al botón de Code, después seleccionamos el botón de copiar que se encuentra al lado de la URL del proyecto. Regresamos a la consola de PuTTY y al tener Git por default en esta versión de Linux, solo escribimos el comando git clone, después pegamos la URL que acabamos de copiar. Eso lo haces con el clic derecho del mouse, ya que control V desde el teclado no funciona aquí. Luego escribes la ruta /usr, /data, /helper, _medio script. Después das enter y puedes ver que se comienza a clonar el proyecto. Todos los comandos utilizados te los dejo en la descripción por si se te facilita más copiar y pegar que escribirlos. Ya que terminó, tiramos un ls y vemos que ahora tenemos la carpeta helper script. Con esto confirmamos que ya se clonó el proyecto. Después ejecutamos el comando sh hacia la ruta del proyecto y específicamente hacia el script helper.sh. Vemos que ya estamos ejecutando el script. Para acceder al menú de install, escribimos 1 y damos enter. Nos muestra varias opciones disponibles a instalar. Para Moonraker escribimos 1, después enter. Nos aparece este mensaje, escribimos Y y damos enter. Una vez que terminó, nos regresa al menú de install. Para instalar Mainsail, escribimos 3 y damos enter. Y enter. Instalamos Endware. Para esto escribimos 4, enter, Y, enter. Ahora Clipper G-Code Shell Command, escribiendo 5, enter, Y, enter. Si en un futuro te gustaría generar algún timelapse, te sugiero de una vez instalar la opción USB Camera Support, escribiendo 13, enter, Y, enter, y en resolución escribimos 1080p.
Después Enter. También nos hará falta instalar Moonraker Timelapse. Ingresamos 11, Enter, Y, Enter. Ya terminamos. Ahora para salir escribimos Q, Enter. Y por último escribimos Reboot. Ahora sí podemos cerrar esta ventana. Para acceder a la vista de Maincell, abrimos cualquier navegador web, escribimos la IP de la impresora, después dos puntos y por último 4409, que es el puerto sobre el que podemos acceder. Puedes ver que tenemos algunos controles interesantes en la interfaz y ahora podemos acceder a los archivos de configuración de la impresora, así como editarlos desde la misma interfaz, entre otras cosas. En un próximo video exploraremos más a detalle la interfaz y algunas funciones relevantes. Por lo pronto fue todo por este video y deja cualquier duda o comentario que tengas.